Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días, de lunes a sábado, nos reunimos por este medio para hacer la liturgia de la palabra, los textos que nos propone nuestra Iglesia Católica de la Sagrada Escritura para meditar, para orientar nuestro camino. Estamos terminando ya casi el año litúrgico y todos los textos nos van orientando hacia esa celebración, la celebración de Jesucristo como nuestro único Rey, nuestro único Señor. Entonces, todo lo que los textos que vamos leyendo y que vamos meditando, aún dentro del contexto de la semana, dentro del contexto del día, también nos van orientando hacia allá. Bueno, mis hermanitos, hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al lunes 11 de noviembre del 2024. Nos acompañan en la sala los hermanitos del grupo de oración del norte. Ahí está Olguita. Y le vamos a pedir a Papá Dios pues que derrame su gracia, que nos llene de su Santo Espíritu, para que siempre lo que hagamos lo hagamos en su nombre santo y para que Él nos dé luz y sabiduría y podamos así entender sus propósitos. Olguita, muy buenos días. También un saludo para todos aquellos que nos van a ver luego de esta emisión. Muy buenos días, Norman. Dios me les bendiga. Muy buenos días, querida comunidad Fuente de Misericordia. Eh, es una alegría estar aquí compartiendo, como siempre, en esta comunidad de sangre que el Señor nos ha regalado de sangre en Jesucristo. Mi espíritu también, porque es a donde el Señor nos ha sembrado para irnos formando, para irnos capacitando, para irnos dando esa fuerza y esa fortaleza para servirle a Él. Nos ponemos entonces en la presencia de Papito Dios para que sea Él con su Espíritu Santo iluminándonos, guiándonos en este compartir de su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy yo te quiero dar infinitas gracias, amado Rey, por este nuevo día de vida que tú nos regalas, Señor, por este amanecer tan maravilloso, mi amado Rey, por este frío, por esta lluvia, Señor, que aunque a veces ocasionan dificultades, caos en las ciudades, Señor, sabemos bien cuánto bien hacen en nuestros campos, en nuestros ríos, en todos los lugares donde se necesita, porque es esa agua bendita, mi amado Rey, que nosotros necesitamos para poder supervivir, para poder sobrevivir, Señor, para estar eh, compartiendo esa vida que tú nos has regalado, mi amado Rey. Coloco en tus manos, Señor, cada uno de los hermanitos de esta comunidad, Señor, y nos unimos a todas las comunidades orantes del mundo, Señor. Nuestra iglesia católica, esta iglesia universal, Señor, en la que nos has colocado, para que seas tú, Señor, regalándonos, como siempre te pedimos, esa sabiduría, esa capacidad de conocimiento, de entendimiento, pero sobre todo la docilidad de nuestros corazones, Señor, para aceptar esto que tú nos regalas, esta palabra que tú nos das como alimento, como fortaleza, Señor, y que podamos, Señor, colocarla en fe a tu servicio, Señor, y escucharla y servir a los demás, mi Rey amado. Mamita María, agradecemos como siempre tu intercesión y nos disponemos con la gracia del Espíritu Santo a abrir estos oídos y a disponer nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar lo que el Señor hoy tiene que decirnos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a Tito. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, para suscitar la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que, de acuerdo con la piedad, lleva a la esperanza de la vida eterna. Esta fue prometida antes de los siglos por Dios, que nunca miente. Al llegar el tiempo apropiado, Él manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada según el mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la fe que compartimos. Gracia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Salvador nuestro.
Mi intención al dejarte en Creta era que acabaras de organizar lo que aún faltaba por hacer y constituyeses presbíteros en cada ciudad, siguiendo las instrucciones que te di. Que el presbítero sea alguien sin tacha, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, a los que no quepa acusar de vida desenfrenada ni de ser unos insubordinados, porque es preciso que el obispo sea intachable, como administrador que es de la casa de Dios, que no sea presuntuoso, ni colérico, ni dado al vino, ni pendenciero, ni ávido de ganancias poco limpias. Al contrario, ha de ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, piadoso, dueño de sí. Debe mostrar adhesión al mensaje de la fe de acuerdo con la enseñanza, para que sea capaz tanto de orientar en la sana doctrina como de rebatir a los que sostienen la contraria. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos. Señor. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos, pero hay de quien los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte, me arrepiento, lo perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor dijo: si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a ella, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos regalamos este espacio de tiempo en el silencio para permitir que esta palabra rica en el amor y en la misericordia del Señor penetre en nuestros corazones y salga para dar fruto, no solo en el compartir de nuestra palabra, sino en nuestro testimonio de vida diaria.
Bueno, mis hermanitos, los invito a compartir lo que el Señor hoy ha regalado y ha dejado en sus corazones. El que quiera puede abrir su micrófono y compartir. Buenos días, Olvita. Dorita. Muy buenos días, Dorita. Adelante, bienvenida, Dios le bendiga. Gracias, amén. Bueno, yo en el Santo Evangelio veo que hoy así como en estos días anteriores hemos estado hablando del amor, de las diferentes formas como el Señor nos ama, cómo podemos responder a este amor. Hoy siento que nos empieza a hablar de la fe. Ellos en este evangelio en particular, ellos le decían al Señor Jesús, aumentanos la fe. Como que él les contesta, pues es que es como tan sencillo. Si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, que en la alabanza que hacemos en grupo con tanta frecuencia y que nos llena tanto, sentimos esa verdad. Si nosotros, si nuestra fe es real y verdadera, es tan poquito no sería la palabra, como tan sencillo lo que tendríamos que hacer, porque sabemos en quién tenemos puesta nuestra fe. Infortunadamente, con el diario vivir, con los tropezones que tenemos, nosotros podemos sentirnos de mucha fe, de mucho amor, pero a veces nos suceden cosas que nos cogen como tan de sorpresa, que nos hacen tambalear. A veces, dependiendo, ¿no? Para cada persona su tragedia, pues es su cruz. Y para uno su cruz es la más grande. Así no sea, así la del vecino sea peor y uno cuando se pone a analizar y a mirar un poquito dice, uy, esto yo no me lo aguantaría. Uy, esto yo no lo hubiera cargado. Uy, esto yo no lo había podido hacer. Por eso, porque para cada quien el Señor nos dio justo lo que podemos cargar. Y cuando entendemos eso, cuando lo vivimos nuestra vida de verdad en la fe del Señor, por difícil que pueda parecer una situación, una pena, un dolor, una pérdida, eh, como que lo sabemos afrontar. Es como siento yo que la Sagrada Escritura, el Evangelio, pues me habló hoy a mí. Amén, Dorita. Dios le bendiga. Martica, muy buenos días. Adelante, bienvenida. Buenos días, Olguita. Yo recuerdo en una Eucaristía que nos pusieron un granito de mostaza en la palma de la mano. O sea, yo sí había escuchado que era pequeño, pero no me imaginé. El padre nos lo colocó, nos distribuyó a puso a personas a distribuirlos y nos dijo pues que no lo perdiéramos, porque lo hizo al comienzo de la Eucaristía. Dijo, bueno, le encargo a cada uno eso que le han dado, pues no nos dijo qué era,
pero esta cosa tan divinita, esa pepita ahí, yo dije, no, se me va a perder, o sea, yo con la mano así empuñada, cuando ya llegó el Evangelio y empezó a predicarnos, entonces nos explicó, ¿ustedes saben qué es eso que tienen en la mano? Nosotros, pues unos, no, la mayoría, no lo sabemos. Digo, esa es una semilla de mostaza. Yo nunca me imaginé que fuera tan diminuta y entonces mire la proporción de lo que el Señor decía. Fue muy bueno que lo hubiera hecho así en esa práctica porque nos dio mucha esperanza de que la fe, o sea, como lo decía Dorita, el Señor habla desde el ejemplo, ¿no? Sí, porque para nosotros de pronto es muy fácil decir, hay que perdonar 70 veces 7. El Señor dice, no, pues claro, pero como él sí lo practicaba, sí nos perdonó muchas más veces de 70 veces 7 y nos sigue perdonando, ¿sí? Cuando dice el Señor aquí, cuando el arrepentimiento, cuando la persona se arrepiente de corazón, pues nos sigue perdonando. A veces pues ya caemos como en qué, como si el Señor fuera bobito, ¿cierto? Ay, no, otra vez, pero bueno, yo le pido perdón y eso. No, ese no es el tipo de, ni digamos como, ¿cómo se llama? Como no sé, la palabra puede ser alcahuetería, ¿no? Sí, que uno ya entra en una alcahuetería con una persona que, no sé, que le hace algo y seguido, y bueno, y sabe que manipula, ¿no? Nosotros somos manipuladores, esas cosas. El Señor no. El Señor, el Señor, pues nos protege desde estas enseñanzas, nos protege a unos de otros, digo yo, ¿sí? Nos ama, nos acoge y nos protege con el ejemplo que nos da. Y sí, pues la fe es un don muy grande. Nosotros sabemos, mi mamá ya nos ha explicado que pues, hay 3 tipos de fe: la fe difusa, la fe que nos viene de la gracia del Espíritu Santo, la fe, ¿cuál es la otra? No recuerdo la otra fe, la que nos infunden desde el bautismo, ¿no? Y nosotros, pues a veces caemos en eso. La fe hay que estarla alimentando, hay que estarla cultivando, hay que estarla cuidando, porque para mí es delicada, es delicada. Hay personas que llevan un caminar en el Señor y bueno, y están entusiasmadas y esto, y de repente viene alguien y le habla al oído unas palabras que le crean duda en su corazón, que que le siembran algo de cizaña, por decirlo así, y empieza a retroceder y a dudar y a perder fe, ¿sí? Entonces es algo que hay que cuidar o sea, con tanta delicadeza, que hay que proteger, porque la fe pues va creciendo, va aumentando. Ese es el ejemplo del grano de mostaza, es el ejemplo del grano de mostaza. Y llega a ser, pues yo sí el árbol, me gustaría conocer el árbol, a ver hasta dónde, pues lo he visto en fotos, pero que yo me haya parado al lado de un árbol de estos, no. Entonces yo me imagino, pues los ejemplos del Señor siempre en esas proporciones, pues nos dejan una enseñanza de mucha esperanza, porque a veces creemos que necesitamos ser pues los más, yo tengo la fe que mejor dicho, eh, sí, le digo a esta montaña, muévete y se mueve. Pues, las montañas ahí es una simbología de los obstáculos, de los problemas, ¿no? Pero quería pues contarles ese ejemplo y cuando tuve ese granito en la mano, cómo sentí, o sea, fue muy bonito porque sentí como el Señor que me lo puso ahí y que me mostró y me dijo, mira, mira, esto es lo que les estoy diciendo. Entonces, bueno, que el Señor nos permita
cuidar, cultivar y pues como siempre, ¿no? Desde el ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias, Martica, por ese ejemplo tan ilustrativo que hace que uno comprenda de verdad lo maravilloso que es ese poder creer, ese tener ese sentimiento que es tan pequeño, pero como esa semilla, cómo crece de grande, porque el árbol es bastante gigante, grande. Ojalá permita el Señor en nuestras vidas hacer esa fe gigante, acrecentarla día a día. Eh, buenos días, Celina, no sé, Celina, Celi. ahorita. Sí, Yesos de la Sí, Sabana. Bueno, listo, Celi, adelante. Muy buenos días. Dios la bendiga. gracias, Olguita, y muy buenos días, comunidad. Bienvenida. Bueno, yo antes de dar mi compartir, quiero pedirle excusas a la audiencia porque sé que esto molesta, está rayando la pintura, rayando la pantalla y eso es un poco incómodo. De antemano, pues pedimos excusas a toda la audiencia y a los que nos van a ver. Posiblemente puede ser algún niño que esté por ahí, porque no creo que ninguno de nosotros como adultos hacemos eso, pero esto nos da hoy casualmente lo que nos está diciendo la palabra hoy. Tenemos que perdonar, tenemos que como que decirle a la persona, oye, mire que estás actuando mal, nos estás provocando de pronto malos momentos, ¿sí? Nos estás indisponiendo. Entonces, hoy le queremos pedir al Señor, Señor, regálanos esa calma y esa paciencia. Sabemos que tú, Señor, nos da todos los días esta oportunidad para poder compartir, para poder participar, para poder llegar a aquellos corazones que necesitan de este alimento espiritual. Pero hoy le pedimos al Señor, regálanos esa fuerza y esa fortaleza. Aumentanos la fe como nos lo está diciendo hoy el Santo Evangelio. ¿De qué manera? Aprendamos a aceptarnos, pero también a no invadir el espacio de los demás, porque ante todo tenemos que brindar no solamente ese amor, esa bondad y esa misericordia, también tenemos que aprender a respetar. Y al respetar no solamente a nosotros mismos, sino también a quienes compartimos esta palabra. Hoy también nos lo está mostrando a través de la primera carta de San Pablo a Tito. Aquí encuentro yo en el corazón de Pablo una hermandad que es la que nos pide hoy la palabra del Señor. Pablo le está diciendo a Tito, termina de completar como el proyecto que el Señor nos ha encomendado, pero ese que nos ha encomendado es porque a nosotros también nos lo ha encomendado el Señor. Tengamos esa calma, esa paciencia. Aprendamos a saber transmitir la palabra del Señor con esa bondad, con esa misericordia, porque Pablo lo está invitando, que así como él ha compartido su experiencia, ha compartido el Evangelio, él también está sembrando como en esa iglesia a aquellos que se van a responsabilizar por llevar la palabra del Señor. Aquí nos está hablando de la iglesia como comunidad y de quienes van a constituir esos primeros administradores que son los sacerdotes, los presbíteros del que nos habla aquí. Y nos están diciendo que deben ser personas intachables, personas que en realidad, por más que tengan un sacramento, que hagan parte, porque en esa época sí se permitía. Aquí nosotros en la actualidad, pues eso nos escandaliza saber que hay un sacerdote que de pronto haya contraído matrimonio y le esté sirviendo a la Iglesia Católica. Para nosotros eso no lo es concebido. Pero sin embargo aquí Pablo nos está dando un ejemplo. Busquemos a esos sacerdotes que sean verdaderos santos para transmitir la palabra del Señor. Y a través del salmo, ¿qué nos está diciendo el salmista? Perdón. Aquí nos está invitando a que nosotros busquemos en el Señor, busquemos ese camino, llamemos la atención, porque el Señor nos lo da todos los días. Busquemos esa manera de encontrar al Señor en todos los lugares, en todas aquellas acciones, en todo lo que se nos presenta, porque sabemos que el Señor, Él nos está viendo. Su mirada siempre se postra en los necesitados, se postra en aquellos
que nos buscamos, como se dice, el plan del Señor y buscando la salvación. Hoy nosotros decimos, Señor, aquí estamos, bendícenos. Señor, que tu rostro nunca lo aparte de nuestras acciones, que seamos ese pueblo elegido para seguir compartiendo todos los días con amor, con paciencia, con entrega este servicio que te ofrecemos. Gracias, Olguita. Amén. Ah, amén, gracias, Eri. Adelante, la hermanita que tiene la manito arriba, es que apareces bajo. Buenos días, Muy Claudia. bueno. Claudia, Eh, bienvenida, mucho aquí, gusto y gra- bienvenida. Dios le bendiga. gracias. Aquí en la palabra del apóstol San Pablo también nos muestra el Señor que le da instrucciones a Pablo y las mismas nos las da pues a nosotros y a los sacerdotes. Entonces también la pide como hacia nosotros, que si vamos a ser seguidores de Cristo, que si queremos imitarlo tenemos que ser personas dóciles, tranquilas, piadosas, no ser ásperas con los demás, no ser coléricos, de mal genio, arrogantes, no andar en borracheras ni en cosas del mundo que desacaden a Dios. Más bien nos dice que seamos personas bien, de nuestra forma de vivir se conoce pues la persona, que si vamos a seguir a Cristo, que si vamos a llevar sus mandatos, tenemos que aprender a ser personas bondadosas, personas generosas. Eso me dice a mí en la primera lectura. En el Salmo también dice, me dejó inquietante la pregunta que dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? Y lo dice claro, dice, el hombre inocente, con pensamientos buenos que irradian bondad, una forma de ser amable, que tranquilice a los demás, sin maldad, sin odio, sin ambición, sin envidias, sino más bien todo lo contrario, ser generosos, la bondad, la amabilidad hacia los demás. Y en el Evangelio lo mismo nos habla de perdonar 70 veces 7. Tenemos que perdonar, no importa lo que nos hayan hecho, no importa si nos piden perdón, si no nos piden perdón, pero siempre tener como esa paz con la persona, porque realmente quien nos hacemos daño pues somos nosotros mismos. Entonces ahí es lo que nos deja es que tenemos que perdonar siempre, no importa las circunstancias, lo que nos hayan hecho en la vida. Amén. Gracias. Amén, muchas gracias, Claudia. ¿Alguien más quiere participar? Graciela, Olguita. Graciela, muy buenos días, Muy adelante. buenos días, gracias. Bueno, acá una vez más nos muestra, ¿cierto? En la primera lectura nos deja ver que Pablo, su siervo de Dios, él sigue esa fe, ¿cierto? Y le muestra a Tito como que continúe con esta parte de la fe, del amor a Dios, ¿cierto? De que nos invita a que sigamos el camino, ese camino recto que Dios siempre ha querido y quiere mostrarnos, y a través de las lecturas todas las veces lo hemos visto, ese amor que Dios nos da. Él quiere que Tito, como a todos, nos invita a ser, que se case, ¿cierto? Que sea hombre de solo una mujer y que tenga unos hijos creyentes. Pues así mismo como tenemos nuestras familias y así mismo nosotros queremos que nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos sigan este mismo camino, ¿cierto? En el amor de Dios. Y en el santo, en la en el Salmo, qué bonito que esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Pues es muy bonito porque el Señor nos está invitando a subir al monte, ¿cierto? ¿Y quién es el que puede subir allí? Pues obviamente las personas rectas, las personas con fe y con ese amor. Y en el Santo Evangelio nos invita a que perdonemos. Muchas veces nos es difícil perdonar. Créame que no es fácil. Y, y siempre le queda a uno ese resentimiento, esa rabia. Y no es que uno de pronto ofenda a la otra persona, sino ese molestia que le queda dentro de uno. Pues entonces en esta parte del Santo Evangelio el Señor nos invita, ¿cierto?
a que perdonemos y pues no es fácil en el momento, pero uno a través de esta lectura del mensaje que Dios nos está enviando y pues pedirle tanto a Él que nos dé, que nos aumente esa fe, esa misericordia, ese amor a Dios y en Dios. Y esa parte la podemos ir soltando. Vuelvo y repito, no es fácil en el momento, pero a través del tiempo, a través de que vamos disculpándonos, y si uno de verdad, primero que todo se debe perdonar uno mismo para poder perdonar a las demás personas que nos han ofendido, pero esto lo hacemos en el nombre de Dios, con la fe y con esa misericordia, pidiéndole siempre a nuestro Señor, porque sin Él no somos nada. Y Él es la fe y el Espíritu de Dios, Él nos va amoldando, Él nos va camino ese trayecto a sentir ese amor de Dios y pues estar ahí siempre con la presencia de Él. Y es así, nos vamos doblegando, nos vamos llenando de ese amor de Dios y asimismo perdonamos a los demás. Amén. Amén, gracias, Elita. Dios la bendiga. Martica, adelante. Una cosa chiquita porque ya estamos cortos de tiempo. Escuché un testimonio en estos días de una psicóloga que se llama Sandra Ortiz, donde ella de niña fue abusada por alguien, un familiar. Y en un momento el Señor le dijo, pídele perdón a él. Y ella dijo, ¿qué? ¿Pero cómo así? Si él fue el que me pídele perdón. Ella no entendía. Entonces buscó un momento en una reunión familiar, lo sacó y le dijo, mira, yo quiero decirte, pues, que no, que, que yo no tengo nada contra ti y te quiero pedir perdón. Y esa persona, que era muy reacia digamos, a las conversaciones con ella, se quedó mirándola y empezó a llorar. Y le dijo, pero ¿cómo tú me vas a pedir perdón a mí si yo te hice el daño La a ti? pantalla. Y se quebrantó, ¿sí? Entonces, ¿Mm? las maneras de actuar del Señor Está son secando. tan Bueno, sí, de fondo diferentes todo. a las nuestras, ¿sí? Decía, pero ¿cómo el Señor le va a decir? Porque claro, si a uno no le piden perdón, pues, ¿qué voy a perdonar si no me ha pedido perdón? No, que me pida perdón. Quería comentarles eso. Ese hombre se quebrantó y pudo llegar a los pies del Señor a través de esas palabras de ella que le pidió perdón cuando era al contrario, porque él no era capaz de hacerlo. Gracias. Gracias, Martica. Así es la voluntad del Señor y esos caminos que el Señor nos manda a recorrer son insondables y solo Él sabe por qué nos pide cosas. A veces nosotros somos duros en entender y en hacer caso. Entre más pronto seamos a hacer casos, las bendiciones del Señor y la gracia del Señor se va dando en cada uno de nosotros y de los que nos rodean. Bueno, Olguita, eh, buenos días. ¿alguien más? Sí, adelante, Gracias, Olguita. Amparito. Para mí, el Evangelio hoy dice que cuando dice que es imposible que no haya escándalos, pero también dice que hay de aquel que escandalice a uno de estos pequeños. Más valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. ¿Por qué? Porque es su hijo, porque nosotros somos sus hijos. Y es verdad que es imposible que no haya escándalos, por decir algo, Norman. Cualquiera de nosotros nos escandalizan porque nuestra forma de pensar es distinta, porque nuestra forma de actuar, desde que tuvimos ese encuentro con el Señor, ya no somos los mismos, ya somos otras personas. Entonces, ¿qué pasa? Que el mundo, supongamos cuando yo vivía en ese círculo vicioso de donde trabajaba en la empresa y compartía con ellos en la tomadera, en el baile, en todo,
pues claro, era normal para ellos, yo vivía en su círculo y al salirme empezaron a escandalizar, a decir que era Santa Teresa de Calcuta, ya la mojigata, ya empezaron a decir cosas de mí porque ya no actuaba igual. Y eso sucedió con el Señor, fue lo mismo, hasta que lo llevaron a la muerte. Entonces, nosotros verdaderamente, el Señor nos habla muy claro y si nos escandalizan, pues nosotros lo único que debemos es creerle a Dios y no ponerle esa importancia y dejar todo en manos del Señor. Muchas gracias, Olguita. Dios le bendiga. Amén, Amparito. Bueno, yo pienso que hoy el compartir ha sido fabuloso, como siempre el Señor nos regala y nos inquieta este corazón a sentir y a decir lo que Él va moviendo en cada uno de nuestros corazones. Casi que mis hermanitas han dicho como todo, yo resumiría en 5 palabritas hoy. Así como dijo Martica, estamos un poco cortos de tiempo, pero voy a tratar de hacer lo más eh, puntual posible. Eh, Testimonio de vida, escándalo, perdón, fe y oración. En la primera lectura se nos habla de Tito. Tito es un discípulo, un gentil que fue convertido por Pablo y la misión de él fue el promover la sana doctrina. Aquí Pablo habla de que él, que es ese siervo de Dios, ese apóstol de Jesús, tiene la misión de suscitar en los elegidos. Los elegidos somos todos y cada uno de nosotros. ¿Qué quiere suscitar? La palabra del Señor, el conocimiento de la verdad. Y él dice que es una promesa, la vida eterna. Desde todos los tiempos el Señor que no miente y que su palabra se cumple hasta la última tilde, hasta el último punto y coma se cumple. Dice que en el momento adecuado para cada uno de nosotros se cumplirá y con la esperanza de tener esa vida eterna. En este momento él le habla a Tito y le deja pues toda la misión que ya han hablado todas mis hermanitas, que es ese querer que él vaya terminando la obra de dejar esos presbíteros, esos obispos, esas personas que van a llevar la palabra a cada una de las comunidades y habla de todas las características y de ese testimonio. De aquí, de esta primera lectura, para no ser repetitiva, debemos tener nuestro compromiso. Y nuestro compromiso es no solamente tenemos la responsabilidad de, de guardar esa palabra, esa sana doctrina, sino somos los responsables de estar pendientes en nuestro corazón, el compromiso grande de ir viendo, de ir vigilando, digamos, en este mundo tan lleno de desesperanza, en este mundo tan lleno de confusión. Nuestra misión es ser esos guardianes de esa palabra verdadera. Dice aquí, de poder defenderla y para poder defenderla tenemos que formarnos para tener ese conocimiento que solo da el Señor, de que se conserve esa sana doctrina y ser como Pablos, tener ese celo por el Evangelio. Nos habla en el Santo Evangelio, precisamente acá, de los escándalos y decían mis hermanitos que a veces nosotros ya cuando cambiamos de vida en este conocer nos formamos, o sea, hablan de nosotros y para los demás es escandalizante nuestra actitud. Pero también, ojo, hay que tener cuidado que cuando nosotros estamos sirviéndole al Señor y estamos siguiendo sus pasos, nuestra vida debe ser, como dice acá, con esas características de la primera lectura, en la que no seamos pendencieros, en las que tengamos autocontrol de todo nuestro ser, de nuestras emociones, porque somos testimonio y si nosotros con nuestra vida escandalizamos, pues muchos de los que creen en el Señor se van a apartar, porque desafortunadamente a veces nos guiamos por el ejemplo de las personas y si cometemos nosotros errores, tenemos que cuidarnos de cometer esos errores para no desviar a estos hijitos de la palabra. Eso es lo que tenemos también que tener como claro. En el Santo Evangelio nos habla aquí también de 3 cositas importantes que son como los pilares de nuestra vida cristiana, como esas columnas. Es la oración, el amor y la fe.
La oración es la que nos da, esa gracia que nos la da Dios a través del Espíritu Santo para que nosotros tengamos esa fuerza necesaria de afrontar todas las cosas, todas las situaciones, buenas, regulares, no tan buenas, que se nos presentan a través de la vida. Si nosotros nos mantenemos en oración diaria, en oración constante, en oración permanente, el Señor nos va regalando esa gracia para poder afrontar y sobrellevar todo lo que en este mundo nos venga, todo lo que nos toque realizar en esta vida que el Señor nos ha ido regalando. El amor, el servicio que se traduce en amor, en ese, primeramente, dejarnos amar por el Señor, sentirnos amados por el Señor. Porque si yo no me dejo amar y yo no me siento amada, yo no soy capaz de amar al otro. Para servir, tengo que amar. Para servir, tengo que amar. Y si yo amo, puedo servir y puedo moverme a actuar, a cambiar, a ir al encuentro del otro. Hay alguien que tiene un micrófono, por favor, prendido, lo apaga para que no nos moleste la acústica. Gracias. Gracias. En ese actuar, en ese querer nosotros salir al encuentro del otro y debemos darnos ese desprendimiento total para poder servir, que es lo que nosotros hemos hablado todo el tiempo, ese desprendernos y ese desentregarnos en esa entrega total hasta que duele. Desde el año pasado, en toda la palabra nos vienen diciendo, tenemos que amar hasta que duela, tenemos que servir hasta que de verdad nos duela para poder realmente cumplir la misión que el Señor nos ha dado. ¿Cómo lo podemos lograr? Con esa otra tercera columna o ese tercer pilar que es la fe. La fe es la que nos ayuda a perseverar, la fe es la que nos ayuda a tener esa esperanza para cumplir todos los propósitos, todas las cosas que nos debemos realizar hasta finalizar. ¿Y cuáles esas cosas o esos propósitos? Es la misión que el Señor tiene para cada uno de nosotros, es abandonarnos en hacer la voluntad de Él, con esa conciencia clara de que es a través de la fe que todo se da. ¿Cuál es nuestro propósito aquí en el Evangelio? Cuando de pronto alguien nos escandalice con nuestra conducta y nosotros como seres humanos somos muy dados a mirar al otro, a juzgar, la invitación es que no juzguemos, la invitación es a que nos pongamos en los pies, en los zapaticos de esa otra persona, como decía Marta, por eso me llamó la atención ese testimonio de la persona que ella compartió, y es ponernos en los pies de esa otra persona, tratar de entenderlo, tratar, porque a veces no podemos, y de verdad perdonarle en nuestro corazón. Y seguros de que esa fe que nos hace cristianos, de esa fe que nos da la esperanza, de que esa fe que hace que ese árbol se pueda trasplantar y sembrar en el mar, ese árbol hace que todo se pueda transformar, seguros de que esa fe y esa confianza que tenemos en Jesús, que todo lo podemos y que todo lo esperamos en Él, que es nuestra fortaleza. Entonces, que no olvidemos hoy esos tres pilares que tenemos, la oración diaria, la oración permanente, la oración personal, la oración comunitaria, ese encuentro en comunidad que nos mantiene unidos, que nos mantiene fortalecidos, que nos hace sentirnos amados para salir en el servicio al encuentro del otro y que nos hace tener esa fe y esa esperanza clara de que todo lo podemos en el Señor, que nos ayuda a mantenernos también celosos y vigilantes por mantener la llama del Espíritu Santo en todos nosotros y en los demás a los que vamos a visitar, a los que vamos a acompañar, a los que comparten con nosotros a diario. Y yo cerraría con el Salmo en, en este versículo. ¿Quién puede subir al monte del Señor? O sea, ¿quién puede estar cerca? Es el hombre de manos inocentes y de puro corazón que no confía en los ídolos. Nuevamente es esa invitación a abandonarnos en Él, a presentarnos a Él con este corazón puro, con nuestras manos inocentes, libres de toda mancha, de toda culpa, de estar limpios. Desde la semana pasada en la palabra también se nos está invitando a eso, a limpiar
los templos, pero no saliste a limpiar esos templos físicos, sino estos templos espirituales que somos cada uno de nosotros para presentarnos ante Él con esas obras que debemos a llevar, que es nuestro servicio y nuestro amor por los demás. Amén. Le damos la bienvenida entonces a Norman. Muy buenos días. Dios le bendiga. Gracias, Olguita. Nuevamente, muy buenos días para todos. Que el Señor les bendiga gran día abundantemente. Ayer, domingo, el Señor, a través de su palabra, nos regalaba el testimonio de dos mujeres que por amor lo dieron absolutamente todo. Ayer en la primera lectura nos hablaba de aquella mujer que Elías le pide una torta o un pan y ella dice, pero es que no tenemos nada más que comer, voy a prepararla, nos la comemos mi hijo y yo y nos echaremos a morir. Sin embargo, ella termina haciendo caso, obedeciendo y le da a Elías lo que le está pidiendo y se le multiplica la harina y se le multiplica el aceite por mucho tiempo, por muchos días. Y eso nos está hablando de vida eterna, de salvación y vida eterna. En el Evangelio ayer también se nos hablaba de una mujer que echó 2 dracmas y era todo lo que tenía, no tenía más, o sea, ya también les tocaba, ya era echarse a morir. 2 mujeres que lo dieron absolutamente todo, que lo entregaron todo, como un acto de amor a Dios, como un acto de obediencia, como un acto de docilidad, y que lo hicieron pensando en que con plena seguridad Dios, que es fiel, les iba a saber recompensar en la vida eterna en el cielo. Hoy el Salmo nos comienza diciendo algo así, ¿no? Pues esta es la generación que busca el rostro del Señor. Y como Olguita lo decía y quería comenzar con lo que Olguita lo estaba diciendo, dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede entrar en su recinto sacro? ¿Quién? ¿Quién puede? La verdad es que nadie puede. Seamos bien sinceros. El hombre de manos inocentes, ¿quién tiene las manos inocentes? ¿Quién tiene el corazón puro? ¿Quién en algún momento no se ha equivocado? ¿Quién en algún momento no ha cometido algún error? La verdad es que nosotros no nos podemos salvar. Nosotros no nos podemos salvar. Oraciones como esta, porque el Salmo es una oración, muchas veces llevó al pueblo de Israel a ser orgulloso, a ser soberbio, a pensar que ellos, por su religiosidad, por sus cultos, por su falsa obediencia a la ley, se iban a salvar, se iban a salvar. Yo creo que una premisa para poder perdonar a los demás es saber que también nosotros nos hemos equivocado, nos podemos equivocar y nos podremos equivocar. Y así como nosotros necesitamos el perdón de Dios 70 veces 7, pues ¿por qué yo no dar un perdón también a los demás 70 veces 7? Bien lo dice ahí el Evangelio, que es imposible que no haya escándalos, es imposible que alguien no se equivoque, eso es imposible. En el mundo no encontramos ninguno que sea santo, ni perfecto, ni impoluto, ni nada. No lo encontramos, no existe. En este mundo no existe ese tipo de persona. Pero sí hay algo muy importante, y es que aunque no existe, eso no quiere decir que nos quedemos así o que no nos esforcemos. Entonces, para poder alcanzar una meta que no vamos a alcanzar aquí, sino en el cielo, está la fe, está la fe. Y la fe, sí, como ustedes ya lo dijeron, esa fe que me conduce a Dios, que me ayuda a buscar de Dios, que me ayuda a crecer en Dios, que me ayuda a ser fuerte en Dios. Y para fortalecer esa fe, San Pablo pues le da algunas orientaciones a Tito, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, para suscitar la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad. Hubo algo muy bonito que hizo ayer la viuda del libro de Reyes, del profeta Elías, y fue que esta mujer escuchó las promesas de Dios, escuchó la palabra de Dios, escuchó la verdad, conoció la verdad. ¿Cuál era la verdad? Elías le dice que en el nombre del Señor Dios dice que no le va a faltar la harina y que no le va a faltar el aceite. Y ella, conforme a esa palabra,
Dice en Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, San Pablo le está dando una clave muy importante aquí a Timoteo. Perdón, a Tito. Le está diciendo, pilas, que el conocimiento de la verdad te va a conducir por caminos rectos. Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Gálatas capítulo 5, verso 1, para ser libres los libertó Cristo. Por la fe y por el conocimiento de la verdad. Yo lo colocaría al revés, porque el conocimiento de la verdad te da fe. Y esa fe te lleva a la salvación, a la vida eterna. De acuerdo con la piedad, está hablando de la vida de oración, a la esperanza de la vida eterna. Esta fue prometida antes de los siglos por Dios, que nunca miente. El único perfecto es Dios, el único santo es Dios. El único que puede entrar y salir cuando quiera de su santuario es Dios. Olguita lo decía ahorita al final, muchas veces nosotros, bueno, somos felices victimizándonos, ¿no? Y pensamos que son los demás los que se equivocan, que son los demás los que hacen errores, cuando los que más escandalizamos somos nosotros. A veces, ¿no? A veces. Dios nunca miente. Al llegar el tiempo apropiado, Él manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada, por la predicación del Evangelio, según el mandato de Dios, nuestro Salvador. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio de Dios es muy sencillo. Dios nos ama, Jesucristo nos salva, debemos convertirnos y vivir bajo la gracia del Espíritu Santo. Ese es el Evangelio resumido. Por la predicación que me fue confiada según el mandato de Dios, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la fe que compartimos. Gracia y paz de parte de Dios, Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Mi intención al dejarte en Creta era que acabaras de organizar lo que aún faltaba. Aún falta, todavía falta mucho, nos falta mucho por hacer, y constituyeses presbíteros en cada ciudad, según las instrucciones que te di. O sea que Tito era obispo. O sea que Tito era responsable de la fe de una gran comunidad. Chévere que nosotros pudiéramos sentirnos responsables de la fe de muchos, de la salvación también de muchos, del caminar de muchos, ayudarlos. Por eso es importante perdonar. Por eso es importante dar nuevas oportunidades a los demás. Porque es que no se trata de si somos perfectos o no somos perfectos. No se trata de si aquí hay alguien que tenga las manos limpias y el corazón puro, que no creo, pero que de todas maneras se lo crea. Entonces, como los demás necesitan, nosotros también necesitamos. La semana pasada entendíamos y aprendíamos, recordábamos que nadie se salva solo. Nos salvamos en racimo, nos salvamos como comunidad, nos salvamos en familia. Que el presbítero sea alguien sin tacha, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes. Está hablando de la vida concreta, ¿no? Está hablando del cotidiano vivir. Al que no le quepa acusar de vida desenfrenada ni de ser unos insubordinados. Nos está hablando de la obediencia. Ahora, oye, qué difícil pretender que nuestros hijos sean perfectos, ¿no? También. Alguien podría decir, no, pues con estas características yo no sirvo para ser servidor de la comunidad. Con estas características, ¿yo qué voy a poder? Sí, en mi vida, en mi vida siempre habrá errores, siempre habrá equivocaciones. Que tenga hijos creyentes, difícil. A veces los hijos no quieren creer. Porque es preciso que el obispo sea intachable. Como meta me parece muy bonito. En la práctica me parece que es imposible. Como administrador que es de la casa de Dios, que no sea presuntuoso, ni colérico, ni dado al vino, ni pendenciero, ni ávido de ganancias poco limpias. Difícil, hay un montón de características. Y siempre se puede presentar alguna de ellas. A veces es
poquito orgulloso, a veces es mal geniado, a veces le gusta el vino, a veces la vida es un poquito desordenada, a veces le gusta el dinero. Al contrario, ha de ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, piadoso, dueño de sí. Debe mostrar adhesión al mensaje de la fe, de acuerdo con la enseñanza, para que sea capaz tanto de orientar la sana doctrina, está hablando de la iglesia, de los demás, como rebatir a los que sostienen la contraria, a los que no creen en Dios y a los que se colocan del otro lado para no permitir que el trabajo eh, de la misión, del servicio, se lleve a cabo. Entonces, pues yo creo que el Señor nos está, en resumen, nos está hablando nuevamente, nos está hablando de que debemos de seguir trabajando, como ustedes lo decían, trabajar, cultivar esa semillita de mostaza, esa fe, cultivarla. Ahora hay gente que no sabe cómo cultivarla. Hay gente que dice, bueno, pero ¿qué significa cultivar la fe? Es muy sencillo, la verdad es que es muy sencillo. Piense usted en un campesino que está cultivando cualquier matica, cualquier matica. Piense usted en ese campesino y que ese campesino muy probablemente tiene que hacer un montón de tareas distintas sobre esa matica para que dé buen fruto. Pues lo mismo tenemos que hacer con la fe. Piense usted qué tiene que hacer: regarla, abonarla, podarla, eh, fumigarla, cosecharla. Bueno, hay muchas cosas que hacer. Entonces, es hacer exactamente lo mismo con la oración, con la palabra de Dios, con los sacramentos, con el servicio, bueno, ahí con la vida comunitaria, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la palabra de Dios nos está diciendo, hoy nos está animando y esta semana nos va a estar diciendo qué estamos dispuestos a hacer para alcanzar esa salvación, para alcanzar la vida eterna. Amar hasta el extremo, darlo todo, entregarlo todo, sabiendo que el Señor nos va a recompensar en la vida eterna. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Amén, Norma. Dios le bendiga. Bueno, damos gracias a Papito Dios por este espacio que Él nos permite, por este espacio que Él nos da para compartir, para recibir su palabra. Gracias, mi amado Señor, por lo maravilloso que eres, por lo amoroso que eres con cada uno de nosotros, por demostrarnos a diario, Señor, que tú estás ahí con cada uno de nosotros, mi amado Señor. Hoy te pedimos, como te pidieron los discípulos, Señor, aumenta en cada uno de nosotros la fe. Que sea la gracia de tu Espíritu Santo, Señor, aumentando a diario, Señor, alimentando esa fe que nos hace fuertes, esa fe que nos hace rocas, esa fe que en Jesucristo se traduce en que estamos fortalecidos a diario y que todo lo podemos en Él, mi amado Señor. Gracias, gracias por permitirnos comprender, Señor, que somos estos servidores, Señor, estos servidores que en amor y en servicio debemos tener ese compromiso en nuestro corazón de guardar tu palabra, Señor, esa sana doctrina que tú nos has dado, Señor, y de orientar a aquellos que tú colocas en nuestras manitos, aquellos que tú colocas en nuestro alrededor, para que también conserven esa sana doctrina, Señor, en sus corazones y la transmitan a los demás. Mamita María, gracias por ser nuestra intercesora, mi bella Señora. Gracias porque con tu ejemplo tú nos enseñaste a ser esa seguidora fiel, a ser esa no solo madre que ama a su hijo, sino también como esa hija de Dios Padre que le escucha, que le sirve y que guarda su palabra en el corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. para que con Para ese que amor sembramos
esa fe, ese mensaje que Él siempre nos da, nos liberemos de tantas cosas fuertes que nos llegan a nuestro corazón y que ese corazón con ese amor de Dios lo envuelva y sea buenos corazones para servirte a ti, Papito Dios, y a la humanidad. Señor Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Para que pidamos a Mamita María la generosidad de su corazón, sembrando en nosotros esos dones, esas virtudes y esas gracias, para que aprendamos a sembrar el perdón, reconozcamos en nosotros aquellos errores con los cuales hemos ofendido, pero también respondamos con ese amor que el Señor nos da. Amén. Amén. Para que sintiéndonos amados, podamos amar a los demás, servir, Señor, con esa fuerza, con esa fe que solo nos da la gracia de tu Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos desde donde cada uno de nosotros esté en este momento de nuestra oración, que tú nos regales esa santa bendición, esa bendición que nos protege, que nos guía, que nos guarda y que nos fortalece a diario. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanitos, hermanitas, por estar aquí cumpliendo esta cita diaria para recibir esta palabra que el Señor nos regala. Les invitamos a que también nos encontremos en nuestros grupos de oración, de alabanza, de formación para la misión. Como aparece en el flyer, cada día de la semana nos encontramos en diferentes lugares de la ciudad y también fuera de ella. Los lunes en Subia, en Fusagasugá, los martes en el Ricaute, los miércoles en San Cristóbal, los jueves en Castilla, los viernes en Arborizadora Alta y en Bosa, y los sábados en Fuentes Norte. Aparecen también aquí el número de contacto para que puedan recibir más información y no sobra decirles que los esperamos con los brazos abiertos para que nos unamos en ese querer alabar al Señor, agradecerle, orar y formarnos para poderle servir. También damos gracias a cada uno de aquellos hermanitos, a todos aquellos sembradores que nos regalan esas semillitas de amor, de misericordia, para que esta labor de esta comunidad se pueda dar y podamos seguir llevando la palabra hasta donde el Señor nos envíe. Que Dios les bendiga, les multiplique al 100 por 1000 esa generosidad de sus corazones. Les recordamos también que nos encontramos a las 3 de la tarde para el Santo Rosario y nuevamente a las 8 de la mañana para este encuentro de recibir este alimento diario, que es la palabra del Señor en la liturgia. Un abracito para todos en Cristo Jesús, que Dios les bendiga y que a donde el Señor quiera llevarnos seamos esos embajadores de su amor, de su alegría y de esa palabra de verdad que Él ha puesto en nuestros corazones. Un abrazo fraterno para todos. Feliz